días. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Y nuestro propósito hoy va a ser abrir una ventana a la apasionante labor de los inspectores de aviación civil y contaros cómo podéis formar parte de esta profesión. Para ello tenemos con nosotros a Carlos García Gutiérrez Marcet, que es coordinador de seguridad de aeropuertos, a Alicia Rasero Lebrato, que es inspectora de operaciones aéreas de transporte comercial, y a Alberto García, que es inspector de navegación aérea y uso del espacio aéreo. Estos técnicos y estos inspectores trabajan incansablemente para conseguir que el sector de la aviación, tanto en España como a nivel global, sea seguro y sostenible. Ellos verifican que se cumplen los requisitos y la normativa cuando emiten nuevas autorizaciones o hacen el control de que esos requisitos se siguen cumpliendo en las organizaciones o en los profesionales que están operando en su día a día. Gracias a ellos, cuando nos sentamos en un avión, podemos tener la confianza de que es el medio de transporte más seguro. Empezaremos hablando, después de esta breve introducción, empezaremos hablando de una de las facetas más desconocidas de los inspectores de aviación civil, que es su colaboración en grupos de trabajo internacionales para el desarrollo normativo y la divulgación de la norma. La aviación civil es un ejemplo de unión entre naciones y su desarrollo ha sido posible gracias al consenso internacional. Entonces, es muy importante, más ahora en un entorno de continuos cambios normativos y avances tecnológicos, pues estar presentes en estos organismos internacionales para poder representar al sector y ayudar a desarrollar la norma. Contadnos un poco más sobre vuestra experiencia en estos grupos. Muchas gracias, Isabel, y buenos días a todos. Encantado de estar aquí. ¿Y cuál es mi vertiente internacional, por ejemplo, y mi relación con la Organización Internacional de Aviación Civil y esta faceta internacional? Bueno, pues yo formo parte del panel de aeródromos de OACI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, y diréis, ¿qué es eso del panel? Bueno, pues al final el panel es un foro de expertos no solo de las autoridades de aviación civil, como es mi caso, que soy inspector de aeropuertos, sino también de la industria, de los fabricantes de aeronaves, de los operadores aéreos, de las asociaciones de los operadores aeroportuarios también y asociaciones de aerolíneas. Y el propósito, básicamente, es el desarrollo de los estándares técnicos, de los métodos recomendados, de todo el material técnico y el material guía que da un contexto técnico. ¿Para qué? Pues para que las operaciones al final en los aeropuertos se desarrollen de manera segura y el propio diseño de los aeropuertos se haga cumpliendo estos estándares y sea seguro, y para que las autoridades de aviación civil, como es el caso de AESA en España, bueno, pues tengamos un contexto normativo para poder hacer nuestras tareas de supervisión. Y eso es importante que estén representados todos los estados o el mayor número posible de estados alrededor del mundo para tener las sensibilidades de las distintas regiones. La norma se tiene que desarrollar adecuadamente, pero también se tiene que implantar. Una norma no implantada es una norma no eficaz. Y esa es una de mis facetas internacionales. Además de este y otros grupos de trabajo en los que participo en proyectos de cooperación internacional. Y eso es apasionante. La cooperación internacional, al final, pues te pone en contacto con expertos y también con la industria de distintos países alrededor del mundo, de todos los continentes. Yo he participado en proyectos en África, en Asia, en otros países de Europa, en América, y te permite compartir pues, conocimiento técnico por un lado y también las experiencias reales de trabajo. Al final, uno en el trabajo a lo largo de los años pues va mejorando, se da cuenta de que hace las cosas de una manera y que es mejor hacerlas de otra, y todas esas lecciones aprendidas que te permiten de forma honesta transmitirlas a otros profesionales que se van a enfrentar a las mismas situaciones a las que uno se ha enfrentado por primera vez y que les pueda ayudar en su toma de decisiones para tomar mejores decisiones y hacer ese intercambio honesto de experiencia, eso es apasionante. Además, por supuesto, de las relaciones humanas, que al final uno conoce profesionales de todo el mundo y las relaciones humanas que luego perduran con los años son fantásticas. Alicia, ¿cómo vives tú esta parte y esta faceta internacional de nuestro trabajo desde tu punto de vista? Pues yo estoy en operaciones, en el mundo de operaciones, y me gustaría hacer hincapié, a raíz de lo que estáis diciendo, de ese fuerte, importante cualificación que tiene el personal de AESA y en particular la gran experiencia, como vemos con Carlos, que hay que tener para participar en estos proyectos internacionales, porque al final es donde
se va a desarrollar la base de la regulación de la normativa de la aviación, que va a dar lugar al desarrollo, a cómo va a desarrollarse y a evolucionar la aeronáutica en el mundo. Así que es clave realmente colaborar desde esa experiencia, esa sabiduría. Yo todavía estoy en esta fase de aprendizaje y en operaciones, para que os hagáis una idea, existe una variedad de temas muy amplia. Hace muy poquito, por ejemplo, aprovechando la colaboración internacional de la que hablabas, se participó en Tailandia un compañero nuestro que es experto en sistemas de gestión, que estos sistemas se están implantando en todos los operadores aéreos, en los centros de mantenimiento, y era con las autoridades del sudeste asiático. Entonces participaba Malasia, Tailandia, Indonesia, para un poco enseñar a hacer un taller donde enseñar cómo se ha desarrollado aquí la implantación del sistema de gestión, cómo se ha auditado desde la autoridad española, y se hace siempre en nombre de EASA y con la participación de OACI, ¿vale? Para un poco estandarizar a nivel internacional toda esta normativa, porque al final, bueno, los aviones vuelan por espacio aéreo, que es internacional, no hay fronteras. Y también dos grupos de trabajo con temas que son clave a día de hoy, como es el uso del combustible sostenible, ¿no? Al final es muy importante el tema medioambiental, y al final hay que utilizar en las aeronaves los combustibles sostenibles más allá de los fósiles. Entonces participamos también de manera directa, y por otro lado también participamos, bueno, como digo, en gran variedad de grupos, vamos. Me gustaría que comentaras tú también, que supongo que habrá una gran participación. Sí, bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Alicia y a Carlos por vuestras intervenciones. Desde Navegación Aérea también colaboramos internacionalmente con diferentes organizaciones, grupos de trabajo y demás, y siempre es verdad que se toma como referencia las bases que establece la Organización de Aviación Civil Internacional, como comentaba Sana. Sí que es verdad que dentro de la navegación aérea me voy a centrar más en una aplicación concreta o en un grupo concreto como es Eurocontrol, la colaboración estrecha que tenemos con ellos, que es la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. En este sentido, se establecen tanto grupos periódicos preestablecidos con una serie de asistentes determinados para tratar diversos temas, como por ejemplo la propia gestión del espacio aéreo o el papel del Network Manager, que al final son figuras que se necesitan para poder homogeneizar las operaciones a nivel europeo. Al final el espacio aéreo es transfronterizo, entonces es verdad que se necesita esa colaboración internacional. Luego, por otro lado, también existen grupos de trabajo en los que se colabora tanto a nivel Eurocontrol como con la propia Organización de Aviación Civil Internacional, como por ejemplo para establecer procedimientos o métodos para diseños de rutas y de espacio aéreo basados en la metodología PBN, por ejemplo. Y luego también tenemos otra vertiente, que sería el establecimiento de grupos de trabajo puntuales o workshops o talleres de trabajo para tratar temas más de actualidad e intentar definir ciertas líneas de actuación para todos los organismos que forman parte de ello. Entonces, por ejemplo, en este sentido, yo tuve la oportunidad de asistir recientemente a uno de ellos, que estaba centrado en las operaciones HAO, que son unas operaciones que se están desarrollando a gran altura, por encima de donde vuelan los aviones comerciales o compañías aéreas que todos conocemos. Y pues al final asistimos representantes de organizaciones de autoridades nacionales, proveedores de servicios de navegación aérea, la industria, e incluso también se intenta traer que sea algo más global, y en este caso, por ejemplo, asistieron representantes de la FAA norteamericana, que es la Agencia Estatal de Supervisión de Estados Unidos, y miembros de la propia OACI. O sea, que trabajáis con todas las autoridades de todos los países. Eso es. Gracias a vuestro conocimiento, ¿no?, de los requisitos, pues sois como candidatos excepcionales para poder desarrollarlos y mejorarlos. Bueno, y esta faceta internacional es muy destacable, pero no podemos dejar de mencionar la labor principal de los inspectores, que es la inspección y la supervisión. Contarnos un poco más cómo es vuestro día a día, vuestros desafíos y vuestras recompensas. Muy bien, pues el día a día de un inspector en general y de un inspector de aeropuertos en particular, ¿en qué consiste normalmente? Bueno, pues son procesos normalmente de vigilancia continuada, de supervisión, de autorización y certificación de aeropuertos y todas esas otras tareas que hacemos de forma preventiva, de comunicación, de
traslado de información a la industria. Pero ¿para qué hacemos todas estas cosas? Porque es verdad que parecen, a veces el inspector, si no tiene perspectiva suficiente, lo ve como un fin en sí mismo. Oye, hay que hacer inspecciones o hay que autorizar o certificar los aeropuertos. Al final, esos son herramientas ¿para qué? Para tratar de garantizar o de que mejore la seguridad de las operaciones en los aeropuertos. Ese es el propósito final que tiene que tener cualquier inspector y en particular un inspector de aeropuertos. Es el momento o son los procesos en los que un inspector de aeropuertos puede impactar y para que la infraestructura del aeropuerto o los procedimientos y los procesos en el mismo sean mejores y al final sea más seguro, sea un transporte aéreo para las aeronaves y para los pasajeros más seguro. Realmente el primer responsable de garantizar la seguridad en ese tipo de operaciones pues es el propio operador, el operador de aeronaves, el operador aeroportuario, el proveedor de servicios de navegación aérea, los agentes de asistencia en tierra, que son los de ground handling. Pero ¿qué ocurre? Que el inspector, a través de sus procesos de inspección, si es capaz de recabar toda la información útil, la información que necesita, hacer un buen diagnóstico y centrar sus esfuerzos y de la mano de la industria, que los esfuerzos de la industria también vayan orientados a esas cuestiones relevantes de seguridad operacional y a esos problemas que a veces encontramos en los aeropuertos, a veces encontramos a nivel nacional, en toda la red de aeropuertos, y verdaderamente se puedan mitigar esas cuestiones de seguridad, a veces solventar y a veces mitigar, y el inspector en ese momento percibe que su labor verdaderamente está ayudando a que las operaciones sean más seguras, pues eso verdaderamente es lo más satisfactorio, o el momento en el que un inspector siente que realmente su labor sirve para algo y que su labor está aportando al sistema, y eso es más o menos como yo lo vivo, Alicia. Yo no sé si tú puedes completar o introducir matices. Bueno, yo soy ahora mismo una apasionada de las inspecciones y de nuestro trabajo del día a día. Me parece algo súper interesante y espero poderoslo trasladar, porque yo veo un poco bueno, en este caso en particular, las operaciones como un sistema de ruedas de engranaje, ¿no? Que todo tiene que encajar perfecto, porque hay muchas personas, muchos procedimientos, y para que esto funcione con seguridad y con esa confianza en la que hay en el sector, pues hay que coordinar muy bien y tener muy claro todo cómo va. Desde operaciones, un inspector, tenemos asignadas unas compañías aéreas principales, hablamos de compañías como son Iberia, Vueling, Air Europa, para tener ese conocimiento también en ese operador, porque cada uno funciona de una manera, y poder ayudarles, por un lado, darles ese apoyo, digamos, trasladarles esta normativa, esta regulación tan grande que hay, y por otro ese seguimiento, esas consultas que hay, y luego poder además hacer esa vigilancia de la que hablabas. ¿Y cómo hacemos la vigilancia en operaciones? Que son cosas, yo diría, muy bonitas. Primero, trabajamos en equipo, no vamos solos. A los inspectores de operaciones vamos acompañados también de expertos. Hacemos, por ejemplo, inspecciones en simulador. Quiero que veáis aquí esta fotografía. En estas inspecciones tenemos que hacer directamente con los pilotos de las aerolíneas, estamos directamente haciendo ese entrenamiento que ellos tienen que tener cada cierto tiempo, en el que tienen que simular pues, todo el tipo de averías, de emergencias que surgen, para ver cómo los pilotos están entrenados. Al final ellos tienen que tener una confianza cuando están en el vuelo, y nosotros primero vemos que este entrenamiento sea adecuado y vemos ese seguimiento y tenemos que ir con ellos a ver cómo lo realizan. Por otro lado, ya digo, bueno, aquí también eso acompañados con un piloto, que es el que además que ya ha estado en el otro lado, ha volado en las aeronaves, tiene el título de este avión y lo conoce muy bien, entonces siempre trabajamos en equipo. Luego hacemos también inspecciones de base, que las inspecciones de base, pues vamos a un aeropuerto, acompañamos a las tripulaciones de la aerolínea desde que tienen que realizar un briefing, que se llama, donde se reúnen para hablar la meteorología que se van a encontrar, por dónde van a volar, qué rutas de escape tienen. Entonces asistimos a esa reunión, los acompañamos hasta el avión antes de que embarquen los pasajeros,
vemos cómo dentro ellos preparan el avión, ¿vale? Tienen que hacer muchas cosas en cabina, también las tripulantes de cabina detrás tienen que comprobar pues, que funcionan las luces de emergencia, un sinfín de procedimientos que ya digo tienen que encajar súper bien. Y estamos un día entero allí en el aeropuerto viendo diferentes tipos de vuelos. Y por otro lado también hacemos las inspecciones en vuelo, también acompañados de expertos. Bueno, de hecho, en las inspecciones de base, imaginaos, ahí tiene que ir un experto en tema de handling, en mercancías, tiene que ir un tripulante de cabina, tripulante de vuelo, o sea, que somos allí o llegamos en masa. Y luego las inspecciones en vuelo, que elegimos algún vuelo que sea muy representativo de la aerolínea en cuestión, pues bien porque sobrevuele un sistema montañoso complicado, porque el aeropuerto sea muy complejo y sea interesante ver al final en un día a día cómo se enfrentan las tripulaciones y realmente que siguen esos procedimientos que ya previamente sabemos, conocemos cómo son y tienen que seguir. O sea, los pilotos no vuelan por donde quieren, los pilotos tienen que seguir muy bien unos procedimientos para hacerlo todo con mucha seguridad. Así que esto es súper interesante, nosotros estamos ahí coordinando, viendo que todo se siga con unos estándares muy altos, porque en España y en EASA, en la Unión Europea, seguimos unos estándares muy altos de cumplimiento y de seguridad y al final tener siempre además la conciencia, ¿no? Que yo creo que aquí tenemos que tener ese valor de que nosotros somos inspectores y además tenemos, si viéramos que ya digo que estamos en un estándar de seguridad total, pero la tranquilidad de que si viéramos algo flagrante que afectara a la seguridad, podríamos parar el vuelo, podríamos parar la inspección, lo que fuera. Así que eso es muy interesante y entiendo, ya no me quiero imaginar el espacio aéreo. Alberto, cuéntanos. Pues bueno, lo primero, gracias por las aportaciones, suscribo lo que decís, lo que he aplicado a, en este caso, mi área, que es la navegación aérea, que quizás para algunos de vosotros es algo más desconocida que las parcelas de mis compañeros, porque al final pues, hay más interrelación con el usuario final, entre el usuario y el estado final, como puede ser en un aeropuerto, en una compañía aérea, pero bueno, la navegación aérea al final es necesaria para armonizar todo ello. Entonces, bueno, desde el punto de vista del día a día, dentro de navegación aérea nos organizamos en diferentes áreas, a las cuales hay que supervisar y se realizan inspecciones para comprobar que todo funciona adecuadamente, como son los servicios de tránsito aéreo, la gestión de afluencia, los sistemas de radar, vigilancia, navegación, etcétera. Y luego mi caso, que me toca más de cerca, que es la parte del espacio aéreo. Al final, el espacio aéreo es fundamental para poder integrar todas las operaciones, tanto como hablabas tú, Alicia, de los diferentes operadores, como en los diferentes aeropuertos, como decía antes también, todo tiene que estar adecuadamente interrelacionado y homogeneizado. Entonces, dentro de la parte de espacio aéreo, nuestras actividades se centran en tres grandes áreas, una relacionada con la gestión del propio espacio aéreo, otra relacionada con el diseño de procedimientos de vuelo y otra tercera relacionada con la información aeronáutica en cuanto a la publicación, lo cual es también fundamental para que todos los usuarios puedan ser conscientes de qué se puede, qué no se puede hacer y la forma en la que se debe proceder. Respecto a otras tareas que podemos hacer en el día a día para ponerle un poquito más de situación a esos ámbitos, pues por ejemplo, diferentes proyectos en los que trabajamos para la integración de nuevos usuarios dentro del espacio aéreo, como pueden ser, por ejemplo, las operaciones HAO que comentaba en mi anterior intervención, o los drones que tan de moda están en la actualidad, o también simplemente la coexistencia de los usuarios tradicionales, como puede ser una aviación comercial o una aviación general. Por otro lado, también revisamos y aprobamos ciertos diseños de procedimientos que van a ser de aplicación en el espacio aéreo nacional y revisamos pues, esa información aeronáutica que sea correcta, que esté actualizada y demás. En estas tareas vamos muy de la mano trabajamos de la mano de ciertas organizaciones o proveedores en algunas ocasiones, a los cuales luego supervisamos también y forman parte de esa tarea de inspección de aviación civil. Todas estas actuaciones las realizamos siempre tomando como principal objetivo la seguridad aérea, pero también prestamos especial atención a la sostenibilidad del sector. Por ejemplo, yendo a un ejemplo concreto, se presta especial atención a los niveles de ruido que puedan generar los aviones sobre ciertas poblaciones y entonces se persigue que se cumplan con esos criterios y en caso de que se detecte algún incumplimiento, siempre reside en AESA la potestad sancionadora para poder incoar un expediente sancionador del cual también formamos parte. Ahora ya centrándonos en las propias inspecciones, como he dicho,
abarcamos dentro de espacio aéreo los 3 ámbitos que comentaba anteriormente. En la imagen que podéis ver, concretamente se trata de una inspección en gestión de espacio aéreo, concretamente está organizado por niveles y este sería el nivel 3, que es el nivel de operación en táctico en el día en el que se producen las operaciones, y por ello nos desplazamos al lugar donde ocurre todo, que sería la torre de control en nuestro caso. Aquí se revisa que todas las acciones, proyectos, procesos cumplen con la normativa aplicable. Y sí que es verdad, bueno, siempre trabajamos en equipo, vamos un equipo de varias personas de AES, incluso también contamos con expertos, como comentaba Alicia en su caso, de operaciones. Y al final, una de las principales ventajas que yo veo desde el punto de vista personal, o algo que una posibilidad que nos ofrece la posibilidad de ser inspectores de aviación civil, es que podemos formar parte de la rutina que ocurre, por ejemplo, en este caso, en una torre de control, porque al final la inspección es en paralelo a las operaciones, no se puede parar el espacio aéreo, se tiene que seguir funcionando. Entonces, el mero hecho de ser partícipes de cómo funciona y entender esa gestión, esa responsabilidad que tiene una torre de control sobre el espacio aéreo que corresponda, es una oportunidad que no te va a brindar otra oportunidad profesional que no sea quizás un inspector de aviación civil. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que es muy eficaz y muy enriquecedor el hecho de ver cómo funciona todo desde dentro. Muchas gracias. La verdad es que ha quedado patente que el trabajo de inspector conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Y también trabajo en equipo. Y bueno, para dar ya paso a la fase final, pues sabemos que todos os estáis preguntando pues qué hay que hacer para ser inspector de aviación civil. Tenéis que saber que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, es la casa de los inspectores de aviación civil en España, porque tiene entre sus competencias o sus funciones la inspección y supervisión del transporte aéreo, los sistemas de navegación aérea y la seguridad aeroportuaria. Ahí podéis, además de aeropuertos, aeronaves o sistemas de navegación, pues también cubrimos otros ámbitos, como pueden ser derecho de los pasajeros, las DOAs o las POAs que hemos estado hablando, o las licencias de los pilotos. La actividad AESA como autoridad nacional es una autoridad relevante, principalmente por el volumen de tráfico que tenemos en nuestro país. Y por eso estamos presentes en grupos internacionales, tanto para el desarrollo de la normativa como para la divulgación de esa normativa a otras autoridades. No podemos olvidar que, pues, como nos han venido diciendo en los anteriores seminarios de profesionales, pues que tenemos más de 12.000 licencias de pilotos, que tenemos más de 430 infraestructuras de aterrizaje y despegue de aeronaves, o que tenemos más de 210 organizaciones de mantenimiento y producción de aeronaves. También, pues para dar respuesta a todo este sector que manejamos en España, pues hacemos más de 3.500 inspecciones de oficio, eso no contempla las inspecciones que se hacen de supervisión, que es cuando un profesional o una organización nos pide una autorización. ¿Y cómo nos organizamos para dar respuesta a todo este sector? Pues en AESA tenemos más de 225 funcionarios inspectores, como Carlos, Alicia y Alberto, de los cuales pues, principalmente se accede por oposición y beben de los cuerpos de ingenieros técnicos e ingenieros técnicos aeronáuticos del Estado. ¿Vale? Si bien en AESA somos conscientes de la diversidad del sector y hemos creado nuevas escalas, como la de organismos autónomos especialistas en operaciones aéreas, que va enfocada a pilotos, o la de organismos autónomos especialistas en transporte aéreo, que va más enfocado a puestos más jurídicos. ¿Son suficientes estos 225 inspectores para dar respuesta a todo el sector? Pues no. Además de los inspectores funcionarios de AESA, pues existen inspectores externos de entidades colaboradoras, porque así lo requiere la legislación vigente, donde hay controladores, pilotos, ingenieros de distintos ámbitos, que, como ha dicho Alicia o Alberto, pues les apoyan en sus inspecciones pues para poderlas llevar a cabo. Generalmente los grupos de inspección pues están compuestos por un funcionario responsable y luego distintos funcionarios de AESA o de las entidades colaboradoras. Y bueno, pues decir también, para dar visibilidad al talento femenino, pues que en AESA el 35% de las mujeres son inspectoras.
que es y ocupan cargos de alta responsabilidad también, y va creciendo también. Y bueno, pues tras esta breve introducción, os queríamos preguntar a vosotros, pues qué os ha traído hasta aquí y cómo ha sido ese camino. Muy bien. Pues yo en particular llevo más de 22 años trabajando en el ámbito de los aeropuertos y de esos 22, más de 16 trabajando en la Autoridad de Aviación Civil. Soy ingeniero aeronáutico y ¿cómo entré aquí? Bueno, pues a través del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. Es un proceso selectivo, como llamamos en España, una oposición, donde pasamos una serie de pruebas, de exámenes teóricos, por escrito, de orales, y si uno aprueba y está entre los mejores que se presentan, bueno, pues puede acceder a la Administración y en particular a la Autoridad de Aviación Civil. En ese momento uno es inspector, no, ni mucho menos. En ese momento uno trae cierto conocimiento que trae de la etapa anterior. Yo ya trabajaba en diseño de aeropuertos antes de entrar aquí, pero realmente cuando a uno le asignan a una unidad en particular, y yo ya fui asignado a la unidad de aeropuertos, es cuando empieza a aprender realmente lo que es la inspección. Y eso es complicado y a día de hoy sigo aprendiendo y todo lo que me faltará por aprender. Allí ya, una vez asignado a una unidad, empieza la formación teórico-práctica específica de una inspección en particular. En la de aeropuertos, que empieza pues una serie de cursos que tienen que ver con toda la norma que soporta pues la operación aeroportuaria. Eso son normas a la infraestructura. Veis perfectamente que en los aeropuertos pues hay un montón de infraestructura y de sistemas eléctricos, hay pistas de vuelo, calles de rodaje, plataformas, luces y un montón de cosas que están reguladas y hay que aprender qué dicen esos requisitos y para qué son los requisitos, el objetivo de seguridad que hay detrás de los requisitos, para qué son las luces, para qué son esas dimensiones, por qué se limitan los obstáculos, y eso es importante empezar a aprenderlo en esos cursos de formación teórica. También todos los procesos que hay en los aeropuertos, que hay una barbaridad de procesos que hay que entender para qué sirve cada uno de ellos, porque se permiten que, los procesos que hay detrás de las operaciones en plataforma para que sean seguras, los procesos que controlan la fauna en el entorno de los aeródromos para que no interfiera con los aviones, los procesos que nos permiten limitar los obstáculos, hay una barbaridad de procesos y uno poco a poco se va familiarizando con ellos. Luego hay una formación práctica y ahí es cuando uno empieza a percibir pues realmente la dificultad que tiene la inspección. Ahí ya hay una serie de procesos reglados en los que uno participa al principio como observador y luego lo que se llama on the job training, que ya a uno le dan responsabilidades dentro de un equipo de inspección y entonces ya descubre lo que es la inspección desde la oficina, de procedimientos, registros, etcétera, y luego lo que es ir a un aeropuerto dentro de un equipo de inspección y hacer pruebas, entrevistarse con la gente y poder extractar esa información útil para mejorar, como decíamos antes, pues dentro del equipo, pues intentar mejorar algunos procesos aeroportuarios que cuando uno en una inspección ve que no están del todo bien o que no cumplen con la norma o que no son eficaces, pues ayudan a mejorar la situación en el aeropuerto. Con el tiempo que ocurre, pues que los inspectores vamos ganando experiencia y nos solemos especializar en ciertos ámbitos de todos los ámbitos que barre la inspección aeroportuaria, en mi caso, pues vamos ganando experiencia en unos y podemos llegar a ser pues líderes de esos equipos y jefes de equipo para pues eso, tratar de orientar todos los esfuerzos supervisores a las cuestiones relevantes de seguridad operacional y desde luego eso es lo que verdaderamente genera satisfacción. Se aprende una barbaridad y se aprende cada día porque cada día a través de las inspecciones seguimos aprendiendo. Y Alberto, ¿qué te trajo? Vais con el sector. Y vamos con el sector, efectivamente. Que continúa evolucionando continuamente. Y nosotros nos toca evolucionar. ¿Y a ti, Alberto, qué te trajo a la Autoridad de Aviación Civil en España? Pues bueno, yo es verdad que tengo algo menos de experiencia que Carlos, pero bueno, yo al final sí que tenía claro que quería estudiar Ingeniería Aeronáutica, estudié en la UPM, realicé el máster habilitante y luego posteriormente comencé mi carrera profesional en entorno Airbus, empresas colaboradoras y el propio Airbus. Pero bueno, llegó un momento en el que me decidí por optar a presentarme a las oposiciones del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado, como el proceso que comentaba Carlos, y bueno, pues así hasta nuestros días estando aquí en AESA. En este sentido, sí que me gustaría poner en valor lo que ofrece la agencia, en el sentido de que bien tú puedes tener una carrera, puedes llegar a la autoridad y profundizar en esos temas, utilizar tu experiencia e ir especializándote en ámbitos más específicos. Pero también existe la posibilidad de que utilices tus conocimientos de la carrera profesional, pero que puedas cambiar de ámbito. Ese fue mi caso, por ejemplo. Yo empecé a trabajar en el ámbito de la ingeniería de fabricación y ahora estoy en la navegación aérea.
Con esto quiero decir que la agencia ofrece un potente programa formativo, la verdad. Desde que entras empiezas a hacer cursos en un primer momento más generales, luego más específicos, tanto internos de la propia agencia como externos. Vas a organizaciones tanto nacionales, incluso europeas, también tienes la oportunidad. Y posteriormente a ello también tienes un programa de capacitación, como decía Carlos, el On the Job Training, en el que vas haciendo inspecciones, en el que empiezas con una base más básica, pero poco a poco vas adquiriendo conocimientos y responsabilidad hasta que te puedes convertir en un inspector autónomo. Esto es verdad que no quiere decir que cuando llegas a ese estado ya sabes inspeccionar, porque no, al final la experiencia te demuestra que es un proceso de mejora continua, que a medida que vas realizando más inspecciones vas aprendiendo nuevas cosas, e incluso con las diferentes organizaciones con las que tienes interlocución puedes aplicar ciertos procesos de mejora, más allá de verificar el cumplimiento de la seguridad, que es mandatorio y es el primer objetivo, pero poco a poco a lo mejor se pueden ir también optimizando procesos, algo que hoy en día también da mucho valor a esa opción. Entonces, sí que es verdad que dentro de la agencia tienes como esas posibles ramificaciones para poder tener diferentes caminos y poder enfocar tu carrera profesional de una u otra manera. Entonces, no sé, Alicia, si nos cuentas sobre tu caso en concreto. Sí, la verdad que me ha pasado un poco como a ti. Yo vengo soy ingeniera aeronáutica, de la licenciatura de la época, y siempre he estado enfocada en el mundo del mantenimiento y la aeronavegabilidad, que aquí han estado hablando compañeros anteriormente, y en particular más de 10 años en el mundo de los helicópteros de emergencia. Fui responsable muchos años de aeronavegabilidad en la flota de incendios de una de las empresas más importantes que hay en el sector. Muy bonito, es un trabajo muy bonito, y ahí fue donde conocí a la agencia, porque ellos venían a mí precisamente a supervisar y ver cómo hacía ese trabajo. Y desde que empezaron, porque yo hasta entonces no conocía a la agencia, la verdad no había tenido esta suerte de estas charlas, y fue cuando dije, jolín, estas personas realmente tienen al alcance un poder que no tengo yo desde donde estaba, ¿no? Desde mi posición, y con la experiencia que yo tenía y que iba adquiriendo, decía, jolín, yo creo que puedo aportar mucho a la agencia, porque al final hace falta, pues también aportar conocimiento, ganas, y siempre tenía, para que me traran a mí ganas, digamos, de prepararte una oposición, ¿no? Ya cuando ya tienes unos años, pues esa cosa de decir, jolín, puedo aportar, aquí hay muchas cosas que mejorar y hay mucho conocimiento que traer. Y así fue como me presenté, y a raíz de lo que hice él, te permite elegir el ámbito en el que te quieras dedicar. Yo es verdad que elegí operaciones porque va muy ligado al mantenimiento y a la aeronavegabilidad, pero no lo ves cuando estás en tu trabajo en particular, estás más centrado en tu día a día. Y ahora, al estar en la parte de operaciones, ya tienes como la imagen de todo, como digo, al final son los sistemas de ruedas, vas viendo toda esa operación, cómo funciona, y por eso estoy en esta fase ahora más de aprendizaje, ¿no? Empiezo un poco más de cero, pero además en transporte comercial, ahora estoy en avión grande, estaba en los helicópteros, es algo que para mí estoy como súper ilusionada, y además muy contenta porque ves, tienes unas ideas, pero no lo sabes hasta que estás aquí, y es súper bonito, y además aportando la otra parte que tienes tuya de tu bagaje. La verdad que a mí, en este sentido, a esa me parece una oportunidad, y bueno, no hemos hablado aquí ni de drones, ni de infinidad, bueno, es que el sector, de todo el sector abarca esto, así que muy interesante. Claro, quizás el conocimiento que te da de todo el sector, Sí. ¿no? Que cuando trabajas en una empresa a lo mejor no lo tienes. Exacto, y además, quería poner una imagen al final de, somos, muchísima gente, esto es una foto particular de operaciones para que veáis, pues que estaba hablando de trabajar en equipo, ahí nosotros somos funcionarios, pues algunos, pero hay mucha gente experta, pilotos que tienen muchos años de experiencia y han volado por todo el mundo, tripulantes de cabina que también con una larga experiencia han vivido cómo ha evolucionado la aviación, y luego hay gestores aeronáuticos también, o sea, parecemos que todos somos ingenieros, pero no, luego participan de todo, es algo muy amplio, y la verdad que nada, un gusto.
Pues un gusto escucharos, como siempre, y ya procedemos, yo creo, a la fase de preguntas. Nos pregunta el público si es necesario ser ingeniero aeronáutico para ser inspector, que va muy relacionado a lo mejor con la figura que has mostrado. Pues ayuda, si quieres ser funcionario de AESA ayuda, pero es lo que nos ha comentado Alicia, que son equipos multidisciplinares. En las entidades colaboradoras trabajan pilotos, controladores aéreos, y aquí es verdad que como funcionario en AESA la mayoría son, ¿no?, aeronáuticos o de la escala de pilotos generalmente, ¿no? A día de hoy es lo que hay. No sé Sí, el personal de apoyo es un personal de apoyo, realmente no necesita realizar la oposición y bueno, eso abarca diferentes, incluso técnicos de mantenimiento también, pero el inspector son personas actuarias que se llama, y el inspector a día de hoy sí está siendo ingeniero aeronáutico o ingeniero el grado o el máster, que están las dos, son dos oposiciones diferentes. Claro, que se publican en la oferta de empleo público de 2024, pues están tanto las de aeronáuticos como las de organismos autónomos especialistas en operaciones aéreas y en transporte aéreo, están publicados ahí. Vale, también nos preguntan si tenéis buena relación con las aerolíneas o tenéis la sensación de que os ven como un enemigo. Muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, yo en particular, mi opinión, he estado en la parte del sector privado y más que mirarlo como la línea enemiga, la veía como alguien importante que venía a supervisarte, y entonces te lo tomabas como algo muy, muy serio. El día que vienen es muy importante, no es enemigo. Y desde este lado intentas empatizar muchísimo con la aerolínea y además tienes un contacto muy del día a día. Hablas constantemente, no solo vas a supervisar y auditar, la verdad, es que también hablas con ellos. Es cierto, o sea, si se hace bien el trabajo, si se hace mal, efectivamente ven a la autoridad como un enemigo. Si se hace bien el trabajo, ven a la autoridad un poco como un aliado y como un referente, que el único objetivo, y es un objetivo común, es que las operaciones en una línea aérea, en un aeropuerto, o los proveedores de servicio de navegación aérea, es que sean seguras. Y ese es un objetivo común para la autoridad y para la industria. Entonces, si verdaderamente uno centra sus esfuerzos en lo importante y tiene un ánimo de colaborar y de cooperar con la industria, no, al revés, es un trabajo el de la autoridad que se agradece, aunque bueno, pues las tareas de supervisión generan cierto estrés en el auditado y eso es normal, como en cualquier ámbito de la vida, pero sí, en el fondo se agradece. Pero para eso hay que hacer un esfuerzo muy significativo por ser una buena autoridad, conocer los temas y centrarse en lo importante. De hecho, iba a añadir, vamos, lo que comentáis, totalmente de acuerdo, pero además que incluso a nosotros por lo menos nos pasa que en el día a día estamos involucrados en proyectos en los que vamos en paralelo a la industria, es decir, que nos retroalimentamos. Al final necesitan de nuestra colaboración o conocimiento y nosotros necesitamos también de las aplicaciones concretas que tienen. Entonces, muchas veces, obviamente está el tema de la inspección y como dice Carlos, si al final hay incumplimientos, pues puede haber tiene más desarrollo propiamente de la inspección, pero luego en muchas situaciones se convierte también en un proceso de intentar buscar ese marco de colaboración, esa mejora continua de todas las operaciones. Entonces, al final también tenemos esa vertiente que de hecho suele ser más habitual que lo otro en general. Pues muy bien, también nos preguntan si para trabajar en AESA es necesario opositar. Bueno, creo que ya lo hemos comentado un poquito. Sí, hemos comentado, ¿no?, que bueno, en AESA principalmente estamos formados por funcionarios y que se entra a través de distintos cuerpos o escalas que se publican en la oferta de empleo público de cada año, que hay bastantes plazas, por lo que os animamos, o sea, son unas oposiciones que se pueden abordar, os animamos a que lo consultéis. Y bueno, luego también, pues eso, con las entidades colaboradoras, pues nos nutrimos de perfiles pues que necesitamos para desarrollar con éxito nuestra función. Pero ya no sería formar parte de AESA, sería a través de una entidad colaboradora. De apoyo. Personal, de apoyo. Sí. Yo personalmente estuve en tiempo en SENASA. Claro, hay mucha gente también que empieza de apoyo. Exacto. Y es un volumen significativo de gente que trabaja con nosotros realizando tareas de inspección con unas responsabilidades que no son las del funcionario, pero un trabajo muy interesante también porque forman parte de los equipos. Hay un volumen equivalente de inspectores que son de entidades colaboradoras. Sí. Y es verdad que si la situación lo demanda, incluso puede ser mayor. Sí. Vale. ¿Cada cuánto salen plazas para ingeniero
con grado o máster, nos preguntan. Bueno, pues eso, todos los años en la oferta de empleo público, que es la que hay que consultar, pues ahí se publican el número de plazas que se van a ir incorporando. Es verdad que depende de cada año. En los últimos años, porque hay necesidad de esos inspectores, efectivamente se han ido publicando un número no despreciable de plazas, y uno lo que tiene que hacer es estar pendiente efectivamente de las plazas que se publican y luego ya de la convocatoria particular de los procesos selectivos para poder optar. Normalmente anualmente sí que ya salió una convocatoria particular para presentarse, y a lo mejor los últimos años ha tardado un poco más, año y medio, 2, pero es casi anual, tienes una oportunidad. Claro, sí es verdad que es lo que habéis comentado, que aunque entres en la oposición, luego te lleva un año o un tiempo formarte para conseguir ser inspector, ¿no? Eso es. También. Luego también nos pregunta que cuántas inspecciones hacéis al año. Esto sí que es verdad que también depende de los ámbitos. Al final, la estructura que tiene la agencia hace que estemos divididos en diferentes departamentos o servicios, y cada uno tiene su área de inspección y el volumen de inspecciones correspondiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar por mi caso, pues de los 3 ámbitos que he comentado anteriormente. En un año natural pues podemos estar en torno a 6-7 inspecciones, por ejemplo, en un año natural. Y luego, pero es que ya digo, al final el servicio de al lado, por decirlo de alguna manera, tiene su volumen, que he dicho, hay más volúmenes también. Se publica el plan anual de AESA, que ahí Existe aparece, y es un poco el dato que hemos puesto de más de 3.500 inspecciones de oficio, que son las que abrimos nosotros pues para supervisar que los profesionales, los componentes o las organizaciones están cumpliendo los requisitos. A esas no se les suman las inspecciones que hacemos para dar autorizaciones, es decir, cuando una organización nos solicita una autorización o un profesional. Entonces, de oficio ya serían 3.500. Pero bueno, en el plan anual de AESA, que es público, pues también aparece. Podéis consultar. Es verdad que una vez que te presentas, tú, depende de las inquietudes que tengas, también puedes elegir según en qué servicio, que se llama, que es como en qué departamento elijas y qué temas, pues viajarás más, harás más inspecciones, estarás más centrado en aprobaciones, que es una parte más documental, o estudios. Entonces, o también hay una parte más internacional, es un poco también que puedes elegir, depende de la inquietud. Yo, por ejemplo, sí que estoy en la parte de supervisión del operador aéreo, y sí que casi pues una salida al mes pues tienes una inspección, porque me apetecía mucho, o sea, me encanta moverme, y entonces tienes esa parte, pero luego hay, incluso en operaciones hay una parte pues que se dedican a otras aprobaciones de operadores aéreos que quieren iniciar a ser operadores por primera vez, y esos no viajan tanto, a lo mejor pues como el 5 viajes al año, cosas así. Sí, como dice Alicia, depende del ámbito. En aeropuertos en particular se viaja a los aeropuertos, hay una parte documental de preparación en la oficina de la inspección, y luego hay una visita in situ en todas las inspecciones, y donde los inspectores están desde 3 días hasta una semana entera, 5 días, y haciendo las comprobaciones, las entrevistas, y obteniendo toda esa información que solo se puede obtener in situ. Es verdad que en la oficina uno, pues, de la lectura de los procedimientos y de los registros, recaba mucha información, pero hay otras cosas que solo se pueden ver allí, y la verdad es que es apasionante y complejo también, porque es la parte de la inspección de gestionar el tiempo real que tiene más dificultad, y depende del ámbito, pues, y también un poco de las características de cada persona y de lo que quiera hacer, pues se puede viajar más o menos dentro de la autoridad. Y por añadir un dato más, incluso el número puede ser variable, en el sentido de que también existe la posibilidad de que nuevas organizaciones se certifiquen para prestar un servicio, entonces al final entrarían dentro de ese plan anual de inspecciones. Entonces al final puede ser un proceso vivo que se vaya aumentando con el paso del tiempo, o sea que al final no es algo tampoco estanco y cerrado. Efectivamente. Claro, que depende de lo que nos soliciten los administrados, ¿no? Eso es. También. Y luego ya la última es, ¿hay alguna formación específica necesaria para ser inspector de aviación civil? Que es un poco lo que hemos ido comentando. Pues como ya hemos dicho, para formar parte directamente como personal funcionario, pues a día de hoy hay que estudiar o el grado de Ingeniería Aeronáutica o el máster habilitante. Y máster. Efectivamente, en función del cuerpo, y luego ya los personales, el personal de las empresas públicas que trabajan con nosotros, de esas organizaciones que colaboran, ahí hay de todo tipo. Es verdad que es todo el ámbito aeronáutico y del transporte aéreo, pero tenemos gente con distintas titulaciones universitarias que, cuando su experiencia profesional previa, o a veces que se contrata gente junior, es adecuada para el desarrollo de la inspección, pues también
trabajan con nosotros, siempre dentro de lo que es el ámbito aeronáutico, el transporte aéreo y bueno, todo lo que tiene que ver con en general con la aviación. Sí, yo creo que en las bases de la oposición sí que está toda la regulación al final de manera global, que te tienes que preparar, y con eso ya tienes un conocimiento básico para poder estar en cualquier división de AESA, y a partir de ahí, como dice Carlos, pues te dan esta formación particular y además una formación muy, la verdad, muy intensa y muy que no se tiene, no es una formación cualquiera, es tanto muy práctica, muy teórica, que viene gente muy experta, y yo que en el ámbito privado no he tenido tanta oportunidad, la verdad que te forma muchísimo. Sí, de hecho, incluso muchos de los cursos directamente están orientados a cómo realizar una inspección, tanto desde el punto de vista global como si es sobre un ámbito determinado y unos requisitos normativos determinados, se ven casos prácticos y demás, o sea que sí que es verdad que luego dentro de aquí al final esa formación específica está cubierta. Pues muchas gracias a los tres por darnos estas excelentes explicaciones y muchas gracias al público por seguirnos. Esperamos que os haya gustado y que os unáis a nosotros en este reto de conseguir una aviación con menos accidentes, más sostenible y que continúe contribuyendo al crecimiento de la economía y que ningún país se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.